Imagínate esto. Estás parado en una tumba abierta. Un sacerdote se eleva sobre ti, pala en mano. No está enterrando un cadáver. Te está enterrando a ti. Te arroja un puñado de tierra a la cara y recita la Separatio Leprosorum, la misa de separación. Estás muerto para el mundo, canta, y vivo solo para Dios. Esta era la brutal realidad legal para los leprosos en el siglo XII. Un funeral en vida obligatorio. Pero en el año 1174, un niño engañó a este ritual. En lugar de una tumba, le dieron un reino. En lugar de una carraca de madera para advertir a la gente que se alejara, le dieron una espada. Esta es la historia del rey Balduino IV, el rey leproso que desafió a la biología, a la lógica y al ejército más poderoso de Oriente. Pero antes de poder luchar contra Saladino, tuvo que luchar contra el silencio de su propio cuerpo. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta a este video y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comenta abajo para decirme desde dónde nos estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. La pesadilla no comenzó en un campo de batalla. Comenzó en un patio de juegos. El año es 1170. Imagina un grupo de jóvenes nobles en el patio real de Jerusalén. Están jugando a un juego rudo, clavando sus afiladas uñas en los brazos de los demás para ver quién grita primero. Es una prueba de dureza. Los niños gritan, se apartan, se frotan la piel magullada. Pero Guillermo de Tiro, el tutor real, nota que un niño no reacciona. El príncipe Balduino. Tiene 9 años. No llora. Ni siquiera se estremece. Se ríe, pensando que está ganando el juego. Guillermo interviene. Agarra el brazo derecho del príncipe. No hace preguntas. Actúa. Clava sus uñas profundamente en la carne del antebrazo del niño, más fuerte de lo que cualquier compañero de juego se atrevería. La piel se vuelve blanca, luego roja. Pero el niño solo lo mira, confundido. No siento nada, dice Balduino. Esa frase fue una catástrofe. Guillermo reconoció inmediatamente los síntomas. Lepra. La sensibilidad en el brazo y la mano derecha del niño ya había desaparecido. En el mundo brutal de la Edad Media, este diagnóstico solía ser un billete de ida al exilio social. Pero Balduino era el heredero al trono. El Tribunal Superior tomó una decisión aterradora. Ocultarían el diagnóstico. Fingirían que el niño estaba bien. 4 años después, el rey Amalarico muere de disentería. El escudo ha desaparecido. Balduino tiene 13 años. Es coronado rey de Jerusalén en el Santo Sepulcro. Pero a medida que la pesada corona de oro se asienta en su cabeza, la corte ya está tramando su reemplazo. Los nobles lo miran y ven a un rey de transición. Saben que la lepra es una sentencia de muerte. Esperan que se pudra en una habitación trasera mientras ellos se reparten el reino.
Raimundo de Trípoli y los demás varones comienzan sus juegos de poder tratando a Balduino como un inválido frágil. Asumen que un niño que no puede sentir su propia mano no puede sostener una espada. Están muy equivocados. Balduino se niega a esconderse, se niega a retirarse. Comienza un régimen brutal de entrenamiento físico. Si no puede sentir las riendas de un caballo con sus manos, aprenderá a dirigir con sus rodillas. Si no puede agarrar una espada con fuerza, se la atará a su brazo. Obliga a su cuerpo en descomposición a obedecer su voluntad de hierro. Y no tiene tiempo que perder, porque surgiendo de las arenas de Egipto hay una amenaza que no esperará a que el niño crezca. Saladino ha unido a las fuerzas sarracenas. Huele sangre. Sabe que Jerusalén está liderada por un niño enfermo. Se prepara para atacar, convencido de que la conquista será fácil. Está a punto de aprender que el oponente más peligroso es un hombre que no tiene nada más que perder. Para el año 1176, la regencia había terminado. Balduino IV cumplió 15 años. A los ojos de la ley medieval, era un hombre. A los ojos de sus enemigos, era un cadáver ambulante. Los cortesanos en Jerusalén esperaban que se retirara a las sombras, que viviera sus cortos y dolorosos días en oración, mientras los hombres sanos dirigían la guerra. Habían preparado una vida de cómoda irrelevancia para él. Pero Balduino hizo lo único que nadie esperaba. Rechazó la comodidad. Exigió la guerra. Su primer acto como gobernante absoluto no fue llamar a los médicos, fue llamar a su caballo. Y aquí es donde la realidad física de su condición se convierte en una hazaña de ingeniería y pura determinación. Tenemos que entender lo que significa montar un caballo de guerra en el siglo XII. Requiere una inmensa fuerza en las manos para agarrar las riendas de cuero, para controlar 1000 libras de músculo y furia blindada. Balduino estaba perdiendo la sensibilidad en sus manos. Su agarre estaba fallando. Así que se adaptó. Aprendió a cabalgar casi en su totalidad con sus rodillas. Entrenó a sus piernas para que se convirtieran en prensas de hierro, sujetándose a los flancos de la bestia para dirigirla y darle señales. Cuando sus manos ya no pudieron sostener la espada con seguridad, no dejó caer el arma. Hizo que sus escuderos ataran la empuñadura a su guantelete, uniendo el acero a su carne para que, literalmente, no pudiera soltarlo. Imagina la fricción, el roce de las correas contra la piel que podría estar adormecida en la superficie, pero pudriéndose por debajo. Convirtió su propio cuerpo en una extensión rígida de su equipo militar. Mientras Balduino se ataba a su caballo, Saladino estaba ocupado en otro lugar. Y este fue el gran error de Saladino. El sultán miró el mapa de Tierra Santa y vio a un estado cruzado fragmentado liderado por un niño leproso. No vio una amenaza, vio una molestia. Saladino centró su atención en Arepo y Mosul, luchando contra sus compañeros musulmanes para unificar el califato. Le dio la espalda a Jerusalén, confiado en que el niño enfermo se quedaría en cama. Balduino vio a Saladino de espaldas y atacó. No se limitó a defender sus fronteras. Lanzó una incursión en lo profundo del valle de la Beká, el corazón fértil cerca de Damasco. Esto no fue una patrulla cautelosa. Fue un asalto de caballería agresivo y rápido como un rayo. Los gobernadores sarracenos quedaron atónitos.
Se apresuraron a reunir defensas, pero el rey inválido se movía con una velocidad que los desconcertaba. Quemó convoyes, confiscó suministros e interrumpió las rutas comerciales que alimentaban al ejército de Saladino. Cuando los informes llegaron a Saladino, debió hacer una pausa. La inteligencia no tenía sentido. Un niño que se suponía que estaba muriendo lideraba cargas de caballería en el calor abrasador del verano sirio. Desafiaba la lógica médica. Pero Balduino no solo luchaba contra los saracenos, estaba luchando contra el Partido de la Paz dentro de su propia corte. Muchos de los varones mayores, hombres que se habían vuelto ricos y gordos con el comercio, querían apaciguar a Saladino. Susurraban que el rey era demasiado agresivo, que su enfermedad lo hacía imprudente, que estaba tratando de morir una muerte gloriosa y se llevaría el reino con él. Balduino los ignoró. Comprendía algo que ellos no. El tiempo era su enemigo. Sabía que su cuerpo era una fortaleza que se desmoronaba. No tenía 30 años para jugar al ajedrez diplomático. Tenía tal vez 5 años, tal vez 10. Tenía que quebrar el poder de Saladino ahora, o no quedaría reino que heredar. Esta urgencia creó una aterradora dualidad en su carácter. Para su pueblo, era una figura santa, sufriendo por sus pecados como un mártir bíblico. Pero para sus comandantes, era exigente e implacable. Presionaba mucho al ejército. Se negaba a usar una litera o un carruaje. Cabalgaba al frente. Y la visión de él, una figura envuelta en vendajes, ocultando las lesiones que empezaban a desfigurar su rostro, sentado erguido en un caballo de guerra, se convirtió en un arma psicológica. Avergonzaba a los caballeros sanos. Si el rey leproso podía cabalgar hacia la tormenta de flechas, ¿qué excusa tenían ellos? Para el año 1177, las ruedas de entrenamiento se habían quitado. Las escaramuzas en el Valle de la Bekaa eran solo un calentamiento. Saladino había terminado sus asuntos en el norte. Había unido Siria y Egipto. La pinza se había cerrado. Volvió a poner su mirada completa en Jerusalén, molesto de que el niño hubiera estado mordiéndole los talones. Saladino reunió un ejército de 26.000 hombres. Mamelucos, caballería kurda, infantería sudanesa. Una fuerza de invasión masiva diseñada para aplastar el reino de Jerusalén en una sola temporada. Balduino apenas tenía 500 caballeros. El escenario estaba preparado para una masacre. Los consejeros suplicaron a Balduino que se quedara tras las murallas de Jerusalén para resistir un asedio. Era la opción táctica y sensata. Pero Balduino sabía que un asedio sería solo una muerte lenta, exactamente como su enfermedad. Eligió campo abierto. Reunió a cada hombre que podía sostener una lanza. Salió a enfrentarse a la tormenta. Mientras marchaba con su diminuta fuerza hacia la costa, el dolor en sus extremidades debe haber sido insoportable. La enfermedad ataca los nervios, sí, pero también causa un profundo dolor óseo e inflamación. Cada sacudida del caballo habría enviado ondas de choque a través de su esqueleto en deterioro. Pero él siguió cabalgando. Se dirigía a un lugar llamado Monguizar y se dirigía a su propia leyenda. Noviembre de 1177. El aire en Tierra Santa se está enfriando, pero el calor político está en su punto de ruptura. Saladino ha cruzado la frontera desde Egipto.
Su ejército es una ciudad en movimiento de 26.000 hombres. Es una fuerza tan grande que el suelo literalmente tiembla bajo los cascos de su caballería. Contra este maremoto, Balduino logra reunir una coalición desesperada. Cabalga hacia el sur hasta la ciudad fortaleza de Ascalón, con todos los caballeros disponibles. Es una apuesta. Deja a Jerusalén vulnerable para defender la puerta sur. Pero Saladino es un maestro estratega. Cuando ve a Balduino atrincherarse dentro de las murallas de Ascalón, sonríe. Para Saladino, esto confirma todo lo que sospecha. El rey leproso tiene miedo. El niño se ha escondido detrás de muros de piedra para morir a salvo. Saladino decide no perder el tiempo sitiando Ascalón. ¿Para qué molestarse en aplastar a una araña moribunda cuando simplemente puedes quemar su telaraña? Saladino toma una decisión que lo perseguirá por el resto de su vida. Ignora a Balduino. Marcha con su enorme ejército más allá de Ascalón, dirigiéndose directamente al premio supremo, la mismísima Jerusalén. La ciudad santa está indefensa. El camino está abierto. La confianza se convierte en arrogancia. Creyendo que no queda ejército para detenerlo, Saladino permite que su apretada formación militar se deshaga. Da la orden de dispersarse. Como una manada de lobos sueltos de la correa, sus soldados se dispersan por el campo para saquear. Asaltan aldeas, queman cultivos y cargan sus camellos con el botín. No marchan para la batalla, marchan para un desfile. Se mueven lentamente, borrachos de la certeza de la victoria, con sus armas guardadas en trenes de equipaje, sus armaduras desabrochadas en el calor. Dentro de Ascalón, Balduino observa el humo que se eleva de los pueblos. Ve que el enemigo lo pasa por alto. Se da cuenta de que Jerusalén está a horas de la destrucción. Tiene una opción. Puede quedarse en Ascalón, sobrevivir a la guerra y ver arder su reino desde la seguridad de una torre. O puede abandonar las murallas. Dejar las murallas significa llevar a unos pocos cientos de caballeros a campo abierto contra miles. Es un suicidio. Pero Balduino es un hombre que ha vivido con el espectro de la muerte desde que tenía 9 años. La muerte no lo asusta. El deshonor, sí. Ordena abrir las puertas de Ascalón. Los templarios, liderados por Eudes de Saint-Amand, se le unen. Estas son las fuerzas especiales de la Edad Media, monjes guerreros fanáticos a los que se les prohíbe retirarse. Junto con los caballeros seculares de Balduino, suman apenas 500 jinetes pesados. Son superados en número en más de 50-1. Cabalgan hacia el norte, siguiendo de cerca al desorganizado y extenso ejército de Saladino. Se mueven por la costa, ocultos por las dunas ondulantes y el resplandor del sol. Es una marcha fantasma, sin tambores de guerra, sin trompetas, solo el ruido sordo de los cascos en la arena y la respiración dificultosa de un rey que probablemente está atado a su silla de montar para no desplomarse. El dolor de Balduino durante esta marcha es inimaginable. La fricción de la silla de montar sobre su piel entumecida y ulcerada le estaría causando daños que ni siquiera podía sentir hasta que miraba hacia abajo y veía sangre. Pero su mente está afilada. Sabe que Saladino está cruzando un barranco cerca de un lugar llamado
Mont Guisard. La geografía es crucial. Mont Guisard es un punto de estrangulamiento. Para cruzar el Wadi, el lecho seco del río, el ejército de Saladino tiene que pasar a través de espacios estrechos. Son vulnerables, pero solo si Balduino ataca en el segundo exacto. Demasiado pronto, y Saladino se forma para aplastarlo. Demasiado tarde, y los sarracenos cruzan el río y llegan a Jerusalén. A medida que el sol comienza a caer en el cielo de la tarde del 25 de noviembre, los exploradores cruzados llegan a la cima de una colina. Debajo de ellos, extendido como una vasta y caótica alfombra, yace el ejército de Saladino. Están completamente desprevenidos. Se están bañando en el arroyo. Están alimentando a sus caballos. Están descansando. Balduino detiene su caballo. El momento ha llegado. Pero antes de dar la señal de ataque, sucede algo que trasciende la historia militar y entra en el ámbito de la leyenda. El obispo de Belén da un paso adelante, llevando un trozo de madera envuelto en oro. La Vera Cruz. La reliquia que se cree es el mismo madero en el que murió Cristo. Balduino, el niño con el rostro en descomposición, se baja del caballo con dificultad. No puede mantenerse en pie fácilmente. Cae de rodillas en la arena ante la cruz. Y delante de sus curtidos caballeros, hombres que han matado y han visto matar a sus amigos, el rey empieza a llorar. No reza por la victoria, reza por la salvación. Le ruega a Dios que no deje caer el reino por sus propios pecados, por su propia enfermedad. Es un momento de vulnerabilidad cruda y desnuda. Los caballeros observan a su rey roto, llorando en el polvo, y algo cambia en sus corazones. Ya no luchan por tierras, ya no luchan por botín, luchan por él. Cuando Balduino se pone de pie, las lágrimas se han ido. Le ayudan a subir de nuevo a su caballo. Su rostro, generalmente oculto o apartado, se vuelve hacia sus hombres. No da un largo discurso. Simplemente señala con su mano vendada hacia el mar de enemigos abajo. Los 500 caballeros bajan sus viseras. Las 500 lanzas caen en posición. Son una cuña de acero, apuntada directamente a la garganta del gigante desprevenido. El lobo está dándose un festín, pero el cordero ha traído un cuchillo. La carga de una unidad de caballería pesada medieval no se parece a nada en la guerra moderna. No es un flujo continuo de fuego. Es un evento cinético único y catastrófico. Imagina 500 tanques sin frenos, acelerando cuesta abajo. Cuando los caballeros de Balduino golpearon las desorganizadas líneas sarracenas, el sonido fue supuestamente ensordecedor. El crujido del metal, la rotura de la madera y los gritos de los hombres tomados completamente por sorpresa. El elemento sorpresa fue absoluto. Los soldados de Saladino estaban dispersos. Algunos todavía se estaban poniendo sus armaduras. Otros intentaban montar en sus caballos. Los cruzados no les dieron ni un segundo. Aplastaron el tren de equipaje y se adentraron directamente en el corazón de la formación enemiga. El mero impulso de la carga vaporizó la resistencia sarracena. En el centro de esta tormenta cabalgaba el rey Balduino IV. Los relatos históricos varían sobre si estaba empuñando físicamente una espada o simplemente guiando a sus hombres con la Vera Cruz
en alto a su lado, pero el efecto psicológico fue el mismo. Para los soldados musulmanes, este era un fantasma. Este era el niño que su sultán había descartado como un cadáver. Y sin embargo, aquí estaba, cabalgando desde el atardecer como un ángel vengador. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. ¡El leproso está aquí! ¡El leproso está aquí! La ventaja numérica de 26.000 hombres se evaporó al instante. En la guerra antigua, los números solo importan si puedes organizarlos. Saladino no pudo. Su ejército se disolvió en una estampida caótica. La estrecha geografía del Wadi, que debería haberlos protegido, se convirtió ahora en una trampa mortal. Estaban embotellados, incapaces de maniobrar, abatidos por la furia implacable de los templarios y la Guardia Real de Balduino. En medio de la matanza, el propio Saladino, el gran unificador del Islam, se enfrentó a una realidad humillante. Sus guardaespaldas personales, los mamelucos de élite, lucharon valientemente para darle tiempo. Formaron un anillo de acero a su alrededor y fueron masacrados hasta el último hombre. Murieron para que su sultán pudiera huir. Y vaya si huyó. Los libros de historia registran un detalle que es casi cinematográfico en su indignidad. Saladino no se retiró en su caballo de guerra. En el caos, se vio obligado a saltar a un camello de carreras. Huyó hacia la noche del desierto, abandonando a su ejército, su equipaje y su orgullo. Cabalgó tan duro y tan rápido que, para cuando llegó a la seguridad en Egipto, solo un puñado de sus seguidores seguía con él. El resto estaban muertos, capturados o dispersos por los vientos. La batalla de Montgisart no fue solo una victoria, fue una aniquilación. Fue la mayor sorpresa militar de la Edad Media. Un niño de 16 años, con un cuerpo en descomposición, había destruido al ejército más poderoso del mundo conocido. Cuando el polvo se asentó, la magnitud del milagro quedó clara. Los cruzados capturaron todo el campamento del sultán. Pero el costo de la victoria no solo se midió en caballeros muertos, se midió en la carne del rey. La adrenalina que había sostenido a Balduino durante la carga comenzó a desvanecerse. La realidad de su enfermedad regresó de golpe. El esfuerzo físico de cabalgar con armadura pesada durante horas, los impactos del combate, la deshidratación, todo aceleró su condición. Había empujado su cuerpo mucho más allá de su punto de ruptura. Regresó a Jerusalén como un héroe. Las campanas del Santo Sepulcro repicaron. La gente se arrodillaba en las calles a su paso, algunos creyendo que su lepra era una señal de favor divino, que estaba sufriendo como Cristo para que ellos pudieran salvarse. Pero mientras se le quitaban la armadura de su cuerpo en la privacidad de sus aposentos, la verdad era horripilante. Las lesiones se habían extendido. El entumecimiento había avanzado más por sus extremidades. Había cambiado meses de su vida por un día de victoria. Saladino, humillado y furioso, aprendió una lección que nunca olvidaría. Se dio cuenta de que mientras este niño maldito respirara, Jerusalén no caería. Nunca más volvería a subestimar al rey leproso. Famosamente dijo: Dios no quiere que los cristianos pierdan esta tierra mientras este rey esté vivo. Pero la tragedia de Balduino
es que su mayor victoria fue también el principio de su fin. El reloj corría más rápido ahora. Había comprado tiempo para su reino, pero no le quedaba nada para sí mismo. Y a medida que su cuerpo comenzó a fallarle por completo, surgió una nueva amenaza. No de Saradino, sino de dentro de su propia familia. Los lobos ya no solo estaban en la puerta, estaban durmiendo en la habitación de invitados. La victoria en Montgisart le dio tiempo al reino de Jerusalén, pero no le compró a Balduino una cura. De hecho, el esfuerzo de la campaña probablemente desencadenó una aceleración catastrófica de su condición. Ahora entramos en la fase de su vida que las películas de Hollywood a menudo pasan por alto o suavizan. Le dan una máscara plateada y un aura misteriosa. Pero la realidad de la lepra lepromatosa, la forma específica y agresiva que sufría Balduino, no es misteriosa. Es crueldad biológica en su forma más pura. Hacia el final de su adolescencia, el apuesto niño que se había reído en el patio había desaparecido. La enfermedad había comenzado a desmantelar su rostro. La bacteria, Mycobacterium leprae, ataca primero las partes más frías del cuerpo. Esto significa los dedos de las manos, los dedos de los pies y el centro de la cara. El cartílago de su nariz comenzó a disolverse, lo que provocó una afección conocida como deformidad en silla de montar, donde el puente colapsa hacia adentro. Sus labios probablemente se retrajeron, exponiendo sus dientes y encías en una sonrisa permanente parecida a una calavera. Aquí es donde entra el debate histórico sobre la máscara. ¿Usaba una máscara de plata como en las películas? No hay evidencia contemporánea de una máscara de metal. En cambio, los cronistas lo describen cubriéndose el rostro con pesados velos de seda o cortinas. No se escondió para crear un aura de poder, sino para ahorrarles a sus súbditos el horror de mirar a su rey. Pero el horror visual era secundario a la privación sensorial. La lepra es una enfermedad de silencio. Mata los nervios. Balduino se estaba quedando ciego lentamente, no solo porque las bacterias atacaban sus ojos, sino porque los músculos de sus párpados estaban paralizados. No podía parpadear. Sus ojos permanecían abiertos permanentemente, secándose, ulcerándose y finalmente volviéndose opacos. Imagínate intentar leer mapas, estudiar informes o juzgar las expresiones de tus consejeros mientras tu visión se difumina en estática gris. Y luego estaba el olor. A medida que la carne de sus extremidades comenzó a morir, se instaló la gangrena. El rey de Jerusalén, el hombre más poderoso de Tierra Santa, se pudría mientras estaba sentado en su trono. El olor a carne en descomposición habría llenado la cámara del consejo. Sus asesores, hombres de alta nobleza, tenían que pararse cerca de él para susurrar secretos de Estado, obligándose a sí mismos a no amordazarse, a no encogerse, a no mostrar la repugnancia que cualquier ser humano sentiría naturalmente. Esto crea un aislamiento psicológico casi imposible de comprender. Balduino era un hombre joven, de apenas 20 años. Tenía los mismos deseos, el mismo intelecto agudo y las mismas necesidades emocionales que cualquier otro joven. Pero era intocable, literalmente. Tocarlo suponía arriesgarse a una impureza ritual o a una infección. Aunque la ciencia moderna sabe que la lepra
no se transmite fácilmente, para ellos, él era un prisionero en una jaula de carne moribunda. Sin embargo, en esa oscuridad, su mente brilló con más fuerza que nunca. A medida que su cuerpo fallaba, su voluntad se endurecía. Se negó a abdicar. Un hombre inferior se habría retirado a una leprosería, habría aceptado su destino y habría muerto en oscuridad. Balduino obligó a su cuerpo roto a asistir a cada reunión del consejo. Cuando ya no pudo sostener una pluma para firmar decretos, mandó a hacer sellos. Cuando ya no pudo caminar, fue llevado en una litera. Se convirtió en una voz en oscuridad, en un intelecto incorpóreo que gobernaba un reino al borde del apocalipsis. Pero un rey necesita algo más que una mente. Necesita un heredero. Y esa fue la tragedia final. Balduino era estéril. Hacía tiempo que la enfermedad le había quitado la capacidad de engendrar hijos. El futuro de la dinastía descansaba enteramente en sus hermanas, principalmente en su hermana mayor, Sibila. El destino de Tierra Santa dependía ahora de con quién se casaría Sibila. Balduino sabía que se estaba muriendo. Necesitaba un cuñado fuerte, un guerrero que pudiera actuar como regente y finalmente como rey. Necesitaba una nueva espada para reemplazar su propio brazo inútil. Entra Guy de Lusignan. La historia no ha sido amable con Guy, y con razón. Era un caballero francés de una familia noble menor, poseedor de una gran apostura, pero de muy poca inteligencia militar. Era lo contrario de Balduino, sano, guapo y absolutamente vacío. Sibila, tal vez impulsada por los mismos deseos que se le negaron a su hermano, se enamoró de él. O tal vez fue manipulada. En cualquier caso, en contra del consejo de sus señores más sabios, Balduino consintió el matrimonio en el año 1180. Fue una decisión tomada por desesperación. La salud de Balduino se estaba desplomando. Tenía ataques de fiebre que lo dejaban en coma durante días. Sintió el frío aliento de la muerte en su cuello y entró en pánico, esperando que al asegurarle un esposo a Sibila, estaba asegurando el reino. Se equivocó. Tan pronto como Guy de Lusignan se acercó al trono, la unidad de Jerusalén comenzó a fracturarse. La corte se dividió en dos facciones despiadadas. El partido de la corte, que apoyaba a Guy y a los agresivos recién llegados, y el partido noble, las viejas familias que sabían cómo coexistir con la política de Oriente. Balduino, ciego y lisiado, se encontró atrapado en una pesadilla. Había pasado su vida luchando contra Saladino, solo para darse cuenta de que las personas a las que les estaba entregando las llaves eran incompetentes. El cadáver viviente en el trono podía ver claramente el peligro, mientras que los hombres sanos a su alrededor estaban ciegos por la ambición. Y Saladino estaba observando. Vio al rey leproso desvanecerse. Vio al tonto de Guy ascender y comenzó a afilar su espada de nuevo. El milagro de Montgisard era un recuerdo lejano. Se acercaba la hora de la verdad. Para el año 1183, el rey de Jerusalén se pudría vivo. Los relatos históricos son inflexibles. Balduino había perdido por completo el uso de sus manos y pies. Estaba ciego. Su cuerpo estaba cubierto de llagas ulceradas que se negaban a sanar. El olor a descomposición era tan acre
que solo sus sirvientes más leales podían soportar estar en la misma habitación que él. Físicamente estaba acabado. Entregó formalmente la regencia, el mando militar cotidiano, a su cuñado, Guy de Lusignan. Este fue el momento que el Partido de la Paz y el Partido de la Corte habían estado esperando. Finalmente, un hombre sano y apuesto estaba a cargo. Guy parecía un rey. Tenía la mandíbula, el pelo y la arrogancia. Pero como el reino estaba a punto de descubrir, parecer un rey y ser un rey son dos cosas muy diferentes. Saladino, oliendo la debilidad en el agua, cruzó el río Jordán nuevamente a fines de 1183. Llevó una fuerza masiva a la Galilea, quemando aldeas y provocando a los cristianos a salir. Esta fue la prueba. Guy de Lusignan respondió. Reunió el ejército cruzado más grande jamás ensamblado en la historia del reino. El reclutamiento fue absoluto. Cada caballero, cada soldado de infantería, cada comerciante que podía sostener una lanza estaba allí. Numéricamente, Guy tenía la ventaja, tenía la posición, tenía las tropas para aplastar a Saladino o al menos asestarle un duro golpe. Los ejércitos se encontraron en los estanques de Goliat. Los cruzados ocupaban el terreno elevado. Las fuentes de agua estaban bajo su control. Saladino estaba expuesto abajo. Los caballeros, veteranos de Montguisard, empuñaron sus lanzas, esperando la orden de cargar. Esperaron. Y esperaron. Guy de Lusignan se congeló. Ya fuera por cobardía, indecisión o el temor de que sus propios varones no nos siguieran a la batalla, se negó a dar la orden. Se quedó allí, paralizado, mientras el ejército de Saladino maniobraba. Tenía escaramuzas y finalmente, al ver que los cruzados estaban clavados al suelo como estatuas, simplemente recogieron sus cosas y se fueron. Saladino asaltó el campo, llenó sus arcas con botín y se retiró al otro lado del río sin un rasguño. Fue una vergüenza militar. Para la mentalidad medieval, rechazar la batalla cuando se tiene la ventaja es peor que perder. Es un signo de bancarrota moral. El ejército regresó a Jerusalén avergonzado. Los soldados escupían al suelo cuando se mencionaba el nombre de Guy. Cuando la noticia llegó al rey ciego y postrado en cama en Jerusalén, sucedió algo aterrador. El cadáver se despertó. La furia de Balduino fue absoluta. Había pasado toda su corta vida luchando contra probabilidades imposibles, arrastrando su cuerpo roto a la silla de montar para proteger a su pueblo. Y ahora, este tonto sano y arrogante había desperdiciado el mayor ejército que Jerusalén jamás había visto sin blandir una espada. Balduino se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Había priorizado el linaje y la política sobre la competencia. Sabía, con la claridad que les llega a los moribundos, que si Guy permanecía en el poder, el reino caería. Lo que siguió fue una de las maniobras políticas más dramáticas de la historia medieval. Balduino, que apenas podía hablar por encima de un susurro, convocó al Tribunal Superior. Les ordenó despojar a Guy de la regencia. Fue una humillación. Guy, furioso, huyó a sus propiedades en Ascalón, negándose a entregar la ciudad. Pero Balduino no había terminado.
necesitaba asegurar la sucesión y necesitaba hacerlo ya. Recurrió a su sobrino, el hijo del primer matrimonio de Sibila, un niño de 5 años, también llamado Balduino. La coronación del pequeño Balduino V en noviembre de 1183 es una escena de un simbolismo desgarrador. El rey Balduino IV estaba demasiado débil para mantenerse en pie. Fue llevado en litera a la iglesia del Santo Sepulcro. La corona fue colocada sobre la cabeza del niño de 5 años, desconcertado. Pero el niño era demasiado pequeño para ser visto por la multitud. Entonces, Balián de Ibelín, un caballero alto y noble que representaba lo mejor del ideal cruzado, dio un paso adelante. Subió al niño a sus hombros. Durante toda la ceremonia, el pequeño rey permaneció sentado sobre los hombros del caballero, dominando la asamblea, mientras el rey moribundo yacía en una camilla entre las sombras. Fue una última y desesperada apuesta. Balduino IV estaba intentando construir un muro alrededor del trono para mantener fuera a Gu. Nombró a Raimundo de Trípoli, su antiguo rival, pero un hombre competente, como regente del niño. Hizo que los varones juraran que Gu nunca gobernaría. Balduino intentaba gobernar desde la tumba, antes incluso de estar en ella. Sabía que su tiempo se había acabado. Le quedaban semanas, tal vez meses. Pero Saladino no había terminado. Enterado del caos interno, el sultán decidió atacar una vez más. Y esta vez apuntó al corazón de la nobleza. Atacó la fortaleza de Kerak durante una boda real. Y así, el rey ciego mandó a buscar su litera por última vez. A finales del año 1183. En la fortaleza de Kerak, encaramada en las crestas al este del Mar Muerto, se está celebrando una boda. La princesa Isabel, hermana menor de Balduino por parte de padre, se casa con Unfredo de Torón. Dentro del gran salón hay música, baile y vino. Afuera resuena el estruendo de la artillería pesada. Saladino ha rodeado el castillo. Ha traído 9 fundíbulos gigantes, catapultas impulsadas por gravedad capaces de lanzar piedras del tamaño de un hombre. Mientras los invitados a la boda bailan, las paredes tiemblan. El polvo cae del techo a sus copas de vino. Este asedio ofrece uno de los atisbos más fascinantes del extraño código de caballería que existía entre estos enemigos mortales. Según los cronistas, la madre del novio, Lady Estefanía, envió bandejas de comida del banquete de bodas a la tienda de Saladino, carnes asadas y delicias, con un mensaje: el novio y la novia te saludan. Saladino, para no ser menos en cortesía, preguntó en qué torre dormían los recién casados. Una vez identificada, ordenó a sus ingenieros de asedio que apuntaran su bombardeo a todas las partes del castillo, excepto a esa torre en específico. Así, mientras el resto de la fortaleza era pulverizada, la suite nupcial siguió siendo una isla de paz en un mar de destrucción. Pero la caballería no gana guerras. La guarnición de Kerak se moría de hambre. Estaban atrapados. Enviaron mensajeros desesperados escurriéndose a través de las líneas hacia Jerusalén, suplicando ayuda. En la capital se encendieron las señales de fuego. El reino se movilizó. ¿Pero quién los lideraría? Gu de Lusignan había caído en desgracia. Los otros varones se peleaban.
Solo había un hombre con la autoridad moral para unir al fraccionado ejército. El rey Balduino ordenó a sus sirvientes que lo prepararan para viajar. A estas alturas no podía sentarse en un caballo, ni siquiera podía sentarse erguido en un carruaje sin un dolor agonizante. Por lo tanto, ordenó que se construyera una litera, una camilla llevada entre dos caballos o por hombres. La imagen es abrasadora. El ejército de Jerusalén marcha hacia afuera. Miles de caballeros con cotas de malla relucientes, con las lanzas en alto. Y en el centro de esta columna de acero, no hay rey en un corcel blanco. Solo hay una caja con cortinas, balanceándose suavemente con el calor. Dentro yace un hombre ciego y en descomposición, con el cuerpo envuelto en vendajes y la mente proyectando una fuerza de voluntad que mantenía unido a todo el ejército. Marcharon a través del desierto hasta Kerak. Cuando los exploradores de Saladino informaron de la aproximación de la fuerza de rescate, trajeron noticias extrañas. No informaron de un nuevo general. Informaron de la litera del rey. Saladino sabía exactamente lo que eso significaba. Sabía que Balduino había arrastrado su cuerpo moribundo por el desierto para enfrentarse a él una última vez. En un movimiento que ha desconcertado y fascinado a los historiadores durante siglos, Saladino no luchó. Tenía la posición superior. Tenía los números. Podría haber forzado una batalla. Pero al escuchar que Balduino estaba al mando personalmente de la fuerza de rescate, Saladino ordenó la retirada. ¿Por qué? ¿Fue el miedo? Poco probable. Saladino era un guerrero experimentado. Fue respeto. Y tal vez un poco de superstición. Había visto de lo que era capaz este muchacho maldito en Mongisart. Sabía que la moral del ejército cruzado era inquebrantable cuando el rey leproso estaba con ellos. Luchar contra ellos ahora, impulsados por el fanatismo de proteger a su rey mártir moribundo, sería invitar al desastre. Saladino levantó el asedio, empacó sus trabuquetes y se retiró. Balduino fue llevado a Kerak no como un conquistador, sino como un salvador. Los invitados a la boda, que se habían estado preparando para la muerte o el hambre, vitorearon a medida que la litera pasaba por las puertas. Pero para Balduino no hubo celebración. Este fue su acto final. Había usado su última gota de vitalidad para salvar a su hermana y su reino. El viaje de regreso a Jerusalén fue un cortejo fúnebre para un hombre vivo. Regresó a la capital con el cuerpo destrozado por el viaje. La fiebre lo consumió. El fin ya no era una amenaza lejana, era cuestión de días. Y mientras el rey yacía moribundo, la tragedia de su vida se cerraba. Había derrotado al mayor sultán de la época. Había mantenido unido al reino con manos sangrantes. Pero no pudo derrotar la ambición de su propia familia. Mientras daba sus últimos suspiros, los tiburones comenzaron a rodear la cama, esperando que el corazón dejara de latir para poder destrozar el reino. Primavera del año 1185. Jerusalén está floreciendo, pero en el Palacio Real el aire está cargado con el olor de la muerte. El rey Balduino IV tiene 24 años. Ha reinado durante 11 años. 11 años más de lo que cualquier médico predijo. Pero la factura biológica finalmente ha llegado a su vencimiento.
El final no llegó en un campo de batalla con una espada en la mano, como él podría haber deseado. Llegó en una cama, rodeado de sacerdotes y cortesanos conspiradores. La infección probablemente había superado a sus órganos internos. Estaba ciego, inmóvil y con un dolor constante e insoportable. El 16 de marzo de 1185, el rey leproso dio su último suspiro. Para Balduino, la muerte no fue una tragedia, fue una misericordia. Fue el primer momento en casi 2 décadas en que no sintió dolor. Fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro, cerca de la colina del Gólgota. Es una rima histórica profunda. Un rey que sufrió en su carne, enterrado a escasos metros de donde se creía que Cristo había sufrido en la cruz. Pero si bien Balduino encontró la paz, su reino encontró el caos. En el momento en que su corazón se detuvo, la delicada red de alianzas que había tejido para proteger a Jerusalén comenzó a desenredarse. Según la voluntad de Balduino, la corona pasó a su sobrino, el niño Balduino V. El conde Raimundo de Trípoli fue designado regente para proteger al niño. Por un breve momento, pareció que el plan de Balduino IV podría funcionar. El reino contuvo el aliento. Saradino, respetando la tregua que había firmado con el rey leproso, contuvo la mano. Pero el destino no había terminado con la casa de Jerusalén. En el verano del año 1186, apenas un año después de la muerte de su tío, el pequeño rey Balduino V se enfermó y murió. Solo tenía 9 años. El trono quedó vacío. La zona de amortiguamiento había desaparecido. Y los lobos no solo aullaron, echaron abajo la puerta. Esto llevó al golpe de 1186, una traición política que selló el destino de los Estados Cruzados. Sibila, la hermana de Balduino IV, era la heredera legítima. Pero el Tribunal Superior puso una condición. Solo la coronarían si se divorciaba de Guy de Lusignan. Sabían que Guy era incompetente. Sabían que Balduino IV lo había despreciado. Exigieron que eligiera a un marido nuevo y capaz para liderar los ejércitos. Sibila aceptó. Prestó un solemne juramento de divorciarse de Guy con la condición de poder elegir a su propio esposo nuevo después de la coronación. Los varones, aliviados, aceptaron. La coronaron reina de Jerusalén. Entonces, en un momento que conmocionó a todo el reino, Sibila jugó su carta. De pie ante el Tribunal Superior, con su nueva corona sobre la cabeza, anunció su elección de marido. Escogió a Guy de Lusignan. Se quitó la corona de su propia cabeza y se la puso a él. Fue un golpe maestro de manipulación y un desastre para la cristiandad. Había engañado al consejo. Había devuelto el poder absoluto al mismo hombre al que Balduino IV había dedicado sus últimos días intentando bloquear. Cuando la noticia llegó a los demás señores cruzados, Balduino de Ibelín, uno de los capitanes más leales del rey leproso, se negó a servir a Guy. Famosamente dijo: «No besaré la mano del hombre que destruyó el reino». Se exilió antes que observar el inevitable colapso. Guy de Lusignan era ahora el rey. Era débil, fácil de manipular, y estaba desesperado por demostrar su valía. Y aguardando en el desierto se hallaba Reinaldo de Chatillon, un varón renegado que era esencialmente un terrorista medieval.
Reinaldo odiaba a los musulmanes con una furia patológica. Con Balduino IV muerto y Guy demasiado débil para detenerlo, Reinaldo rompió la tregua. Atacó una enorme caravana musulmana que viajaba de El Cairo a Damasco. Mató a los comerciantes, robó las mercancías y arrojó a los supervivientes a sus mazmorras. Saladino exigió restitución. Exigió que le devolvieran a los prisioneros. El rey Guy, aterrorizado por Reinaldo, no hizo nada. Saladino tenía la excusa que necesitaba. La tregua estaba rota. El rey leproso había muerto. La barrera protegida por Dios había desaparecido. Saladino declaró la yihad. Convocó a todos los guerreros desde el Nilo hasta el Éufrates. Esto no era una incursión, era el final del juego. En julio de 1187, el enorme ejército sarraceno cruzó el río. El rey Guy, haciendo caso omiso de las estrategias defensivas que Balduino IV había utilizado durante años, decidió marchar a su encuentro. Hizo avanzar a su ejército hacia la árida y seca meseta de Jatín. Caminó directamente hacia la trampa que Balduino IV había evitado durante una década. La sombra del rey leproso se desvanecía y el sol abrasador de Jatín se alzaba. 4 de julio del año 1187. El calor en las colinas de Galilea es asfixiante. Es pleno verano y el ejército cruzado marcha a través del infierno. El rey Guy ha tomado la catastrófica decisión de alejar a su ejército de los manantiales de Séforis y atravesar la meseta seca y estéril en dirección a Tiberíades. Caminan hacia un horno. Saladino, que los observa desde las colinas, no da crédito a su suerte. Ordena a sus hombres prender fuego a la maleza seca que rodea a los cruzados. Ahora, los caballeros no solo luchan contra la sed, luchan contra el humo, el calor y el cansancio. Sus pesadas cotas de malla, que alguna vez fueron su mayor defensa, se han convertido en un instrumento de tortura que los cocina vivos bajo el sol. Para cuando llegan a los cuernos de Jatín, un volcán inactivo de 2 picos, el ejército de Jerusalén está destruido. Llevan días sin beber agua. Los hombres se desploman. Los caballos mueren. Y entonces empiezan a llover las flechas. La batalla de Jatín no fue un combate, fue una ejecución. Los cruzados, desorganizados y deshidratados, fueron masacrados. La infantería intentó huir por las laderas y fue aniquilada. A los caballeros los bajaron de sus caballos y los mataron. En el centro de la carnicería ocurrió lo impensable. El obispo de Acre, que portaba la vera cruz, fue asesinado. El revestimiento de oro se hizo añicos. La sagrada reliquia, el madero ante el que Balduino IV había llorado en Montguisard, fue confiscada por las tropas de Saladino. Para los cristianos, esto fue peor que la muerte. Fue la muerte del mismísimo Dios. El rey Guy fue capturado. Lo arrastraron hasta la tienda de Saladino, sediento y tembloroso. En una famosa escena, Saladino ofreció al aterrorizado rey una copa de agua de rosas helada, señal de que le perdonaría la vida. Pero cuando Guy intentó pasarle la copa a Reinaldo de Chatillon, Saladino lo detuvo. «Yo no le di agua a él», dijo Saladino. A continuación, Saladino se puso en pie, desenvainó su cimitarra y decapitó personalmente a Reinaldo de Chatillon.
Se hizo justicia por los asaltos a las caravanas. Gui se salvó, pero se lo llevaron arrastrado y encadenado. Un rey sin reino. Con el ejército destruido, Jerusalén quedó indefensa. No quedaban caballeros. Solo las mujeres, los niños y los ancianos permanecían detrás de las murallas. El único noble que quedaba era Balián de Ibelín, que había escapado de Jatín. Cabalgó hacia la ciudad para organizar una defensa desesperada. Balián nombró caballero a todo niño mayor de 16 años y a todo mercader capaz de sostener una espada. Pero fue una lucha sin esperanza. Saladino llegó con su inmenso ejército el 20 de septiembre. El asedio duró menos de 2 semanas. Las murallas fueron perforadas. El juego había terminado. El 2 de octubre del año 1187, Balián rindió la ciudad. Pero he aquí el contraste final e inquietante entre la época de las cruzadas y el carácter de Saladino. En el año 1099, cuando los primeros cruzados tomaron Jerusalén, habían caminado sobre sangre hasta los tobillos, masacrando a cada musulmán y judío de la ciudad. Los cristianos del interior esperaban con temor que Saladino les devolviera el favor. No lo hizo. Saladino permitió a los cristianos pagar su rescate. Quienes pudieron pagar quedaron en libertad. Quienes no pudieron fueron esclavizados. Sí, pero no hubo una masacre general. Las iglesias no fueron quemadas. Fueron convertidas de nuevo en mezquitas o dejadas en paz. La iglesia del Santo Sepulcro se cerró durante 3 días y luego se volvió a abrir. Saladino caminó por las calles de la ciudad capturada. Visitó la tumba de Balduino IV. No sabemos exactamente qué pensó, pero dejó la tumba intacta. Mientras derribaba las cruces de la cúpula de la roca, permitió que el rey leproso descansara en paz. Fue un reconocimiento silencioso de un gran guerrero a otro. El reino de Jerusalén, tal como lo conocía Balduino, había desaparecido. Había durado 88 años y al final no fue destruido por la fuerza de sus enemigos, sino por la debilidad de sus propios líderes, quienes no prestaron atención a las elecciones del muchacho moribundo que alguna vez los había salvado. Balduino IV había contenido la marea con una mano rota. Guy de Lusignan había abierto las compuertas con una mano sana. Hoy, casi 1000 años después de su muerte, el rey Balduino IV ha logrado una extraña especie de inmortalidad que nadie podría haber previsto. Si abres TikTok o YouTube Shorts ahora mismo, lo encontrarás. Verás clips de la película del 2005, El Reino de los Cielos, ambientados con música electrónica machacona, con subtítulos que lo llaman Un hombre Sigma o el símbolo definitivo de la fuerza de voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué un rey leproso del siglo XII resuena tan profundamente en la generación digital moderna? Tal vez se deba a que vivimos en una época de perfección curada. Nos bombardean con imágenes de cuerpos impecables y vidas filtradas. Balduino representa exactamente lo opuesto. Representa el triunfo del espíritu sobre una realidad defectuosa y rota. Es la antítesis de la víctima. Tenía todas las excusas del mundo para rendirse, esconderse, culpar a Dios o al universo. Pero no lo hizo. Jugó una mano de cartas terrible con absoluta maestría. Sin embargo, a medida que cerramos este capítulo,
debemos separar el mito de Hollywood del hombre histórico. La máscara plateada, ese rostro icónico e inexpresivo que se ha convertido en su símbolo, es casi con certeza una ficción inventada por Ridley Scott. La historia nos dice que ocultó su rostro tras velos y cortinajes, no metal. ¿Acaso esto lo menosprecia? No, lo hace más humano. La máscara de la película mola. Es un disfraz de superhéroe. Pero el velo es trágico. Es el intento desesperado de un joven de aferrarse a su dignidad mientras su rostro se cae a pedazos. Entrar en batalla luciendo un velo asfixiante, ciego de un ojo, con llagas sangrantes rozando contra su armadura, es infinitamente más heroico que llevar una genial máscara de plata. Balduino IV nos enseña una lección de estoicismo que Marco Aurelio habría admirado. Nos demuestra que no podemos controlar lo que le ocurre a nuestro cuerpo. No podemos controlar la época en que nacemos, ni los enemigos a los que nos enfrentamos. Únicamente podemos controlar nuestra respuesta. Nos enseña que la autoridad no proviene de la fuerza física, proviene de la presencia. Proviene de la disposición a sufrir junto a tu pueblo. Cuando ordenó que llevaran su litera por las arenas de Kerak, no era solo un general, era un símbolo que decía: sigo aquí, sigo en pie, aunque tenga que hacerlo tumbado. Jerusalén cayó. Con el tiempo, el reino se desmoronó. Las cruzadas se perciben hoy a través de una lente compleja y a menudo sangrienta. Pero la figura del rey leproso se alza por encima de la política y la violencia. Sigue siendo un testamento del aterrador poder de la voluntad humana. De modo que la próxima vez que te sientas abrumado por las injusticias de la vida, recuerda al joven que no sentía nada en su brazo derecho y aún así soportó el peso de un reino sobre sus hombros. Recuerda el funeral que nunca se llevó a cabo y el cortejo fúnebre que salvó a una ciudad. Y recuerda que, en ocasiones, la cara que mostramos al mundo es menos importante que el fuego que arde detrás de ella. Si esta inmersión profunda en la trágica y heroica vida de Balduino IV te ha resonado, por favor, honra su historia dándole me gusta. Ayuda a que estas historias olvidadas lleguen a más personas. Asegúrate de estar suscrito y tener las notificaciones activadas para que no te pierdas nuestro próximo documental, en el que tal vez analicemos al hombre que derrotó por fin a los cruzados para siempre. Quiero saber de ti en los comentarios. ¿Crees que el reino de Jerusalén podría haber sobrevivido si Balduino hubiera vivido 10 años más? ¿O estaba condenado desde el principio? Debatamos abajo. Gracias por mirar y, como siempre, sigan buscando la verdad detrás de la máscara.